Bienvenidos a este nuevo capítulo 10. En esta ocasión vamos a ver a Santo Tomás de Aquino. Con la existencia de Dios y las cuatro causas. Este filósofo y clérigo nace en 1225 en el castillo de Rosaseca, cerca de Nápoles, hijo del conde de Aquino, el más pequeño de los varones de 12 hermanos. Sus primeros estudios los hace en la abadía de Montecassino. La intención familiar era que llegara a ser abad del monasterio benedictino, hasta que el emperador expulsa de allí a los monjes. Estudiará en la Universidad de Nápoles. En 1243 regresa en la Orden de los Dominicos. En el 1256 se convierte en el maestro de teología y ocupa una cátedra en la Universidad de París. Periodo en el que redacta el primer libro de Suma contra los gentiles. En 1274 vuelve a Nápoles y acaba la Suma teológica. Tomás, 1225-1274, creó uno de los sistemas filosóficos más completos en la historia del pensamiento occidental, claro seguidor de Aristóteles. Santo Tomás logra de un modo sorprendente hacerlo compatible con la doctrina cristiana, razón que sin duda explica el éxito que pronto tuvo en toda la cultura cristiana medieval y moderna. No es menor mérito de Santo Tomás el equilibrio que parece lograr entre la razón y su ejercicio y la fe y su práctica. Los 10 ámbitos le interesaron. Los 2 ámbitos le interesaron, aunque sin duda el motor de su extraordinario esfuerzo filosófico fue la experiencia religiosa que siempre le acompañó, por su relevancia e influencia en la historia de la filosofía y más aún por mostrar una posibilidad del pensamiento, acercarse a lo sagrado y absoluto a través de la filosofía y la razón. Él se va a centrar en esta gran pregunta: ¿existe o no existe Dios? Hay dos objeciones por las que parece que Dios no existe. La número 1, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado del bien absoluto. Pues si existe Dios, no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo, por tanto, Dios no existe. El número 2, más aún, lo que se encuentra su razón de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, como lo dice la primera premisa, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. En cambio, está lo que se dice en el Éxodo 3:14 de la persona Dios, yo existo. Solución: hay que decir, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera, basada en Aristóteles, la cosmológica. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto, es decir, en movimiento. En este todos reconocen a Dios. Es decir,
Todo lo que se mueve es movido por algo y así sucesivamente hasta el infinito. Pero tiene que existir algo que no es movido por nadie más que por él mismo. Este primer motor, que no es movido por nadie, sino solo por Dios. Un ejemplo, un bastón no se mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. La segunda es la casual, también tomada de Aristóteles. La segunda se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de las causas eficientes, puesto que si se quita la causa desaparece el efecto, es decir, el movimiento. Si en el orden de las causas eficientes no existe la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente, la primera, que es Dios, para que exista la primera causa de movimiento. Y que esa causa de movimiento cause las demás, la final y la intermedia. La tercera vía, la contingencia. Aquí la contingencia quiere decir indiferente para existir. Puede existir o no. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas. Y consecuentemente es posible que exista o que no exista. Por lo tanto, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, la número 2. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. La cuarta vía es la de los grados de perfección. Esta está tomada de la teoría de Platón. La cuarta se deduce de la jerarquía de los valores que encontramos en las cosas. Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores que se dan en las cosas, en unas más y en otras menos, pero este más y este menos, se dice que las cosas, en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo, así se dice que aquello que se aproxima más al máximo tiene más valor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como quiera que en cualquier género. Lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le llamamos Dios. La quinta vía. La deduce Santo Tomás del orden y finalidad del universo. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento,
como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionalmente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero, donde la flecha es ese objeto que no tiene conocimiento ni fin, al menos que alguien la dirija y la guía con conocimiento e inteligencia, en este caso el arquero. Sin embargo, y por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Tanto esa persona con conocimiento e inteligencia como las cosas sin conocimiento. Y este primer motor o esta primera causa del orden y finalidad del universo le llamamos Dios. Muchas gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like y síguenos. Hasta pronto.